Hoy en nuestros estudios el ministro de Salud, Luis Monterroso, discute con nosotros la complicada situación que afronta el sistema a nivel nacional. En Alta Verapaz, personal de salud realiza manifestación pacífica para exigir que se le paguen los sueldos atrasados. A varios se les adeudan hasta 6 meses. Maestros muestran su rechazo a los amparos que Corte de Constitucionalidad otorgó en contra del presupuesto de 2015, principalmente al impuesto a la telefonía. Tribunal ordena que Pedro García Redondo, ex jefe policial condenado a 90 años por la quema de la Embajada de España, pague 9 millones de quetzales a 6 de 37 víctimas. Presidente de Corte Suprema de Justicia niega hallazgo de micrófonos en las oficinas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Cataloga el hecho como un rumor. En Noticias del Mundo, presidente de Bolivia, Evo Morales, asume su tercer mandato con un importante apoyo popular y el compromiso de reducir la pobreza. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Para todos ustedes una muy buena noche hoy día y bueno, estamos aquí para saludar a la dama en esta noche. Buenas noches, María Luisa. Gracias, Emilio. Buenas noches a ti. También saludamos a nuestro invitado de esta noche, el ministro de Salud, Luis Monterroso. Gracias por estar con nosotros. Generalmente los miércoles tenemos diálogos en este espacio, pero hoy es importante que el señor ministro nos acompañe porque hay mucho que hablar sobre el sistema de salud, una situación que afecta a todos los guatemaltecos. Y una época que en realidad no va más de 4 meses de estar al frente de ese ministerio, señor ministro, y que para muchos, como hablábamos detrás de cámaras, es como que fuera mucho tiempo. ¿Qué ha sido lo más difícil que el ministro Monterroso ha encontrado para poder remover de lo que es el sistema de salud que está quebrado? Hay diversos factores que han sido considerados. En principio, el endeudamiento que se tenía inicialmente con el talento humano es algo de lo que más ha afectado. Porque precisamente deberle al trabajador, al salubrista, implica que toda la reacción que él va a tener en la atención al paciente tiene un impacto negativo, porque está lesionado, está pensando en otras cosas. Ese factor fue muy importante, además de que no se tenían abastecimientos suficientes, los niveles eran muy bajos, el endeudamiento era muy elevado y el recurso financiero, cuando yo llego al cargo, se había agotado, se había consumido y se había gastado cuando llegó. En consecuencia, se tenían deudas, no se tenían insumos y se tenía una moral institucional bastante degradada. Bueno, pues vamos a hablar de eso porque precisamente queremos presentarle al señor ministro y a todos ustedes noticias que tienen que ver con esta situación. Y vamos a ir a una de ellas porque el personal de 7 organizaciones no gubernamentales, prestadoras de salud en las comunidades de Alta Verapaz, realizaron una manifestación pacífica desde el Palacio de Gobernación al área de salud. Esto para exigir que les paguen lo que se les adeuda. En algunos casos, dicen, son hasta 6 meses de salario. Uno de los dirigentes indicó que son cerca de 3,000 extensionistas en salud quienes no han recibido sus pagos en Alta Verapaz y los acercamientos con el ministro de Salud no han tenido sus frutos, por lo que esperan tomar otras acciones de no ser escuchadas sus peticiones. Ya que todo el personal que labora con nosotros, pues labora por tener un ingreso para su familia, ¿verdad? Y pues estamos preocupados, así como también la atención a la población, debido a que a partir del 1 de enero toda la población a nivel de Alta Verapaz que nosotros atendemos, que es un aproximado de 700,000 habitantes, pues se han quedado sin prestación de servicios básicos de salud. Uno de los afectados dijo estar preocupado por la deuda que le tienen, tomando en cuenta que tiene una familia que mantener. Nos preocupa porque tenemos hijos, ¿verdad?, que inscribir a las escuelas y la alimentación de ellos. Estamos luchando contra el hambre, pero nos estamos muriendo nosotros de hambre, ¿verdad? Entonces no es justo. Nos dijeron que a partir del 15 nos iban a pagar, después pospusieron hasta el 20 y ahora ya pasó la fecha. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchun desde Cobán, Alta Verapaz. La falta de salario para estas personas, uno de los factores muy importantes o los más importantes podrían ser en este sistema de salud que según muchos, incluso creo que el señor ministro lo piensa, atraviesa la peor crisis. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, partamos de eso justamente, que el acumulado histórico, esta crisis no se suscita en 2 meses, en 3 o en 2 años, este es un acumulado histórico en el que tenemos que considerar que hay una complicación enorme porque se falta del recurso, pero también se faltan de algunas medidas administrativas y gerenciales para que se tenga el control sobre el insumo. En el caso concreto de las prestadoras de servicios de salud, ellas son las que están en el primer nivel de atención, es un mecanismo no institucional, sino tercerizado para que se les pague. 93 millones de quetzales que se tenían ofrecidos precisamente para el día de ayer en pago y que con sobrada razón están expresando su malestar. Entiendo ya que el señor ministro de Finanzas Públicas está en la línea de hacer efectivo el pago, era un proceso únicamente de que la COPEP diera una aprobación a una solicitud que hacía el Ministerio de Salud para que se pagara el recurso que se les debe. Pero la reflexión de fondo es que el Ministerio de Salud y sus sistemas dependen del sistema financiero. No es únicamente una acción que involucre a la salud y salubristas, sino que también el Ministerio de Finanzas Públicas, la recaudación pública, tiene que ver en cómo se van haciendo los pagos respectivos, en la asignación de cuota, en el establecimiento de las medidas, porque cada pago en el Ministerio de Salud incluye 6 pasos. 3 le competen al Ministerio de Salud en concreto desde el momento en el que está el espacio presupuestario y 3 le competen al Ministerio de Finanzas Públicas. Y ahí viene la complicación, los pasos que le correspondían al Ministerio de Salud fueron agotados y los pasos que le corresponden a Finanzas, que ha estado haciendo su mejor esfuerzo, pues falta únicamente el de la asignación a la cuenta de las personas que con sobrada razón estaban manifestando hoy. Cuando uno escucha hablarle a usted, señor ministro, como ya lo hemos hecho en una anterior oportunidad que estuvo, se le notaba con un ímpetu de poder así que hacer algo por un ministerio que es de vida o muerte, literalmente. Sin embargo, en estos 4 meses, creemos que ya usted ha tenido un tiempo, y no solo nosotros, muchas de las personas en las redes sociales dicen, ya tuvo el tiempo para saber cómo está la cosa. ¿Cuándo usted va a honrar esa confianza que tuvo el señor presidente para colocarle ahí, y sobre todo a la ciudadanía, para responderle y decirle, bueno, se detuvo la falta de dinero para saldo, para lo que son pagos, y se detuvo las muertes porque no hay medicina o comida? ¿Cuándo cree usted? ¿Le dará tiempo todavía? En principio, cabe la mención de que si bien es cierto ha habido escasez de alimentos, en el Hospital San Juan de Dios particularmente, que es el que más cobertura ha tenido, no ha quedado un solo paciente sin el tiempo de comida porque se ha evidenciado que hay un vacío. El control que estamos imponiendo, por supuesto que va más allá de un periodo tan corto, una acumulación de 20 años, intentar resolverla en 3 meses, 20 días, pues por supuesto que es una exigencia bastante grande en la que estamos dispuestos, porque lo que tenemos es equipo y gente con disposición y arrojo. Asumir el cargo ya lo era. Pero recuerden, los 3 últimos meses del año anterior no había dinero. Había muchas deudas, había muchos compromisos, había desabastecimiento, y en ese momento lo que fuimos haciendo es, con el apoyo del señor presidente y la señora vicepresidente, cubrir lo más que se pudiera, y en este principio de año la recaudación tributaria, por supuesto que tiene que ver con el dinero que se le asigna al Ministerio de Salud Pública. Estamos imponiendo medidas de control, hay un sistema de control de almacenes. En este momento tenemos una unidad de gestión logística, que era algo que faltaba. No se medía claramente hacia dónde estaba avanzando cada insumo. Una vacuna podía perderse en el vacío y no tener la claridad de a dónde había sido suministrada, porque tenían pocos niveles de control. Todo eso se ha ido incorporando. En el elemento humano, recordarán ustedes que hablábamos de cómo se iban a imponer controles. Pues bien, habían 22,000 opciones de que ingresaran en este año 2014 y le impusimos controles para verificar si efectivamente debía de cumplir con el perfil, si estaban los requerimientos de la documentación, y resulta que al imponerle un control, al armar una isla informática, que al extremo tuvimos que poner policía en el área, alrededor del área donde estábamos recibiendo los expedientes de todo el país, los centralizamos y resulta que se dio un fenómeno. 22,000 era la previsión, y cuando hicimos este control incisivo, vinieron 16,940 únicamente. Es decir, quedaron, no entendemos la razón, 5,000 expedientes que nunca llegaron a nosotros. Eso permite un ahorro de 303 millones en aproximado, que van a ser invertidos en medicamento, pero que por supuesto el medicamento tiene que ser bien resguardado para que no se pierda. Y puedo hacer una mención de cómo es que se dan manejos. Esta es una evidencia de lo que fuimos a encontrar al Hospital Regional de Occidente. Este es un medicamento que impide la hemorragia en personas, mujeres que han dado a luz, se llama oxitocina, y cuesta 4 quetzales. Este otro tiene la misma función, pero cuesta 400 quetzales. La decisión de un equipo en Quetzaltenango, en el Hospital Regional de Occidente, fue utilizar únicamente el de 400 quetzales. Y estuvimos haciendo la verificación con un equipo de auditoría, 16 personas que enviamos, de por qué se había dejado de usar este y se utilizaba este.
¿Qué encontramos? En los 15 primeros días del mes, encontramos que se habían atendido a 21 pacientes con esto. Y empezamos a verificar en dónde estaban los expedientes, que por cierto tenían todos los registros pendientes. Y detectamos que 8 de los 21 pacientes nunca habían tenido un ingreso al hospital. Habían sido administradas afuera y en el mercado costarán más o menos 700, 1000 quetzales cada suministro. Eso nos habla de los niveles a los que estamos llegando. Y por supuesto que hay que poner controles y por supuesto que hay que empezar a hacer decisiones firmes. Y de hecho, ese ímpetu no se ha frenado en lo más mínimo. Pues Vamos a ir a una pausa, pero le voy a pedir un favor. Cuando regresemos, la gente va a querer saber en cuánto tiempo vamos a ver algún resultado. Si usted nos dice cuál resultado y en cuánto tiempo, y si es mejor antes de que termine este gobierno, va a ser mucho mejor, ¿no? Por supuesto. Vamos a una pausa, pero ya regresamos. Seguiremos hablando con el ministro de Salud y conoceremos qué opinan los guatemaltecos al respecto de la situación que atraviesan los hospitales.